first, want to just say thank you for the welcome, and it is awesome to be back here again. Muchas gracias por la bienvenida y es chilero estar de regreso aquí en Guatemala. And I'll start off by just saying from our church in Wichita, Kansas, greetings and we love you. Desde nuestra iglesia en Wichita, Kansas, hola y los amamos. As Jed said, that we've had a relationship within ministries and Pastor Mike for somewhere around 25 years. Y como Gedi ya dijo, hemos tenido una amistad, una relación con El Mesón y con Pastor Miguel ya por 25, 26 años. Last time I was here was like 17 years ago. My daughter was a brand new baby and Jed was just a little tiny kid. Y la última vez que yo vine fueron hace 17 años y mi hija era recién nacida y Gedi era un patojito. In fact, me and my wife at that point were praying about maybe coming and serving here in the ministries during that time. Y es más, en esa temporada nosotros, yo y mi esposa estábamos orando para ver si tal vez veníamos para acá a servir aquí en El Mesón por un tiempo. But as often happens with the Lord, he had different plans and we ended up being lead pastor at Central Christian. Pero como muchas veces pasa con Dios cuando lo estamos siguiendo, Él tenía otros planes y terminamos siendo los pastores generales de la iglesia en Central Christian. It was definitely nothing that we ever really wanted or thought about doing. Central was the church I grew up in as a little kid. Y yo crecí en la iglesia de Centro, pero honestamente ser el pastor general nunca fue un deseo de mi corazón ni algo que queríamos hacer. And the last thing I wanted to do as a kid growing up in church was to be a pastor. Y la última cosa que yo quería hacer cuando yo era niño, creciendo en la iglesia, era ser un pastor. In fact, just a little bit about myself. Growing up in the church, I really didn't have much of a faith in Jesus at all. Más, un poco de mí, yo creciendo en la iglesia, yo puedo decir que no tenía mucha fe en Cristo Jesús. I knew a lot about Jesus. I had all the right answers that you're supposed to be able to give when it comes to things about the Lord. Yo conocía bastante sobre Jesús y si me hacías las preguntas yo te podía dar todas las respuestas correctas. But I didn't really have a personal relationship with the Lord. I had kind of a self-righteousness, or I believed in my own good works and my own wisdom. Pero yo puedo decir que no tenía una relación íntima con Jesús como mi Salvador y es más, yo creía más en mi propia justicia, en las obras que yo podía hacer para justificarme yo mismo delante de Cristo. I felt like the Christian faith was about obeying a bunch of rules to try to keep God happy with me. Y yo pensaba que la fe cristiana era seguir todas las reglas que se encuentran en la Biblia para que Dios estaría contento conmigo. And it wasn't a major part of my life, just kind of something that I had off to the side. Y no era una parte central de mi vida, más bien estaba en los márgenes de mi vida. But when I was around 19 years old, the Lord began to do some pretty interesting things in my life. Pero cuando yo tenía alrededor de 19 años, Dios comenzó a obrar en mi vida. And my faith really began in the Lord when He opened my eyes to two really important things. Y mi fe comenzó cuando Dios me abrió los ojos a dos cosas muy importantes. The first thing was that the Lord was actually for me, not against me. Y la primera cosa que yo aprendí o me enseñó en ese tiempo era que Dios está para mí, a favor de mí y no en contra de mí. I believed that He was watching me and always seeing if I was going to make mistakes, but didn't really love me and care for me and want a relationship. Porque lo que yo creía de Dios era que Él siempre me estaba viendo, siempre me estaba vigilando para ver cuándo me iba a equivocar, pero no quería una relación conmigo, no quería ser mi amigo. But He opened my eyes to something very specific, and it was something the Lord said in John chapter 10. Pero Él abrió mis ojos a algo muy específico que se encuentra en Juan capítulo 10. He says that the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. En Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a dar vida y darlo en abundancia. And so I realized that Jesus came not to just save me from my sins, but to give me life. Y yo realicé que Jesús no solo vino a salvarme de mis pecados, sino que me vino a dar vida. That He was for me, and that He loved me deeply enough to die on the cross. Y Él estaba a favor de mí y me amó tanto que estaba dispuesto a morir por mí en la cruz. But this led to the next thing that the Lord opened my eyes to. Pero esto me llevó al próximo punto, a la próxima cosa que Dios me reveló.
which is that my way was not working. era que mi forma de vivir, mis deseos no estaban funcionando. I began to realize that it wasn't just an enemy, like the devil that I was fighting. Yo comencé a notar que no solo era el diablo contra quien yo estaba luchando, It wasn't just the world that I was fighting, no solo era el mundo contra la cual yo estaba luchando, but it was my own sin, it was my own flesh. pero también estaba mi carne, mi propio pecado. See, I thought that I knew what I was doing, I knew how to live life, and I was realizing and finding that I was really wrong. Y yo pensé que yo sabía cómo, yo crecí en la iglesia, yo sabía cómo vivir, yo sabía qué hacer, pero comencé a notar que yo estaba re mal. I thought that I was always right, but the Lord opened my eyes to see that my sin was leading me to destructive places. Y yo pensé que yo siempre estaba bien, yo siempre estaba viviendo una vida justa, pero el Espíritu Santo me comenzó a revelar que mi pecado me estaba llevando a lugares y a lugares destructivos. And I realized that believing in Jesus wasn't just about believing facts about Jesus, but really putting my trust in Jesus. Y noté que believing in Jesus, Yeah, not just believing like with a knowledge in my head, but actually trusting Him for my life. y yo comencé a ver que creer en Jesús no solo era creer en Jesús en mi mente, o sea, con conocimiento, sino que también con mi vida y la forma en la cual yo vivo. That faith was about walking with Jesus every single day. Fe era caminar con Cristo cada día. It was about letting Him guide my life, direct my life, Se and lead trataba me. de que Dios me guiara y que fuera la persona que me pastoreara en la vida. And it's at this time in my life that the Lord really began to give me a love for His Word. Y fue durante esa temporada de mi vida donde Dios comenzó a darme un amor profundo por su palabra. Prior to that, the Bible had always been just like a textbook that you study in school. Antes de eso, la Biblia solo era un libro como otro libro que se lee en la universidad. But I began to see it as a way of connecting with Him and abiding in Him. Pero yo comencé a verlo como una manera en la cual yo podía conectar con Dios y permanecer en Él. A way to hear Him and to learn to walk in His ways, not my own. Y una manera de poder escucharlo a Él y caminar en sus caminos y no mis propios deseos. So that I might find the life that He really intended for me, the abundant life that He Y talks así about. yo podía llegar a vivir la vida que Él desea para mí, una vida de abundancia. As I've grown in my faith and I've really pondered what Jesus said, Y mientras he crecido en esta fe y he contemplado lo que Jesús enseñó, where He said that He came to give life and give it abundantly, donde Él dijo, yo vine a dar vida y lo vine a dar en abundancia. I've come to realize that while He definitely brought the dead soul in me alive, Que mientras Él vino a dar vida al alma muerto que estaba dentro de mí, He also wanted to lead me into something even better by His Spirit. Él quería guiarme a algo aún mejor por medio de su Espíritu. An ever increasing abundance in that abundant life. Y eso experience. es una abundancia que siempre está creciendo y viviendo en la palabra y siendo guiado por Él. Psalm 119 has a lot to say about His Word, but there's two verses that I want to read this evening. Salmo 119 tiene mucho que decir acerca de la palabra de Dios, pero hay dos versos que quiero leer esta noche. The first is verse 25, and the second is verse 107. It says, "My soul clings to the dust. Give me life according to your word." And then 107 says, "I am severely afflicted. Give me life, O Lord, according to your word." Ahorita lo voy a leer. Oh, can you just read them here? I hate translating the Bible. I always feel like I get it wrong. Salmos 119, verso 25 dice, postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Y Salmos 119, 107 lee, Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. He says, "Give me life according to your word." Y Él está diciendo, dame vida acorde a tu palabra. The psalmist is recognizing that in his need, he has to be anchored to the word of God to El find life. salmista está reconociendo de su necesidad para estar anclado en la palabra de Dios.
It's not something we can find in and of ourselves. We have to go to what God has revealed to us. Y la vida no es algo, esta vida que él está hablando, no es algo que podemos encontrar dentro de nosotros. Tenemos que ir afuera de nosotros, tenemos que ir a la palabra para encontrar esta vida. And there's three particular ways that I feel like the Lord has taught me how to lean into Him regarding His Word. Y hay tres diferentes formas que yo siento que Dios me ha enseñado a mí a poder acercarme a su palabra. The first is to recognize that His Word illuminates truth for us. La primera es que la palabra de Dios ilumina la verdad para nosotros. Again, Psalm 119 verse 29 says, "Put false ways far from me and graciously teach me your law." Salmo 119, 29 dice, I'll try this. Pon lejos de mí, no puedo. Traducir la Biblia no puedo. 65 Yep. 29 dice, manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. Good? Okay. I realize that our lives are ordered by false ways. Yo reconozco que nuestras vidas son ordenadas por sendas equivocadas. How to live our lives, how to love our spouses, how to discipline our kids. Cómo amar a nuestros esposos o esposa, cómo disciplinar o disipular a nuestros niños, cómo vivir esta vida. How we use worldly pleasure or possessions, how we work, how we view suffering. O cómo trabajamos, o cómo vemos el sufrimiento, o cómo vemos el entretenimiento. How we even view love itself. O cómo vemos el amor mismo. Is all broken and not the way that God intended it to be. Todas esas cosas están rajadas y quebradas y no están de la manera la cual Dios quiso desde el inicio. Our traditions, selfishness, our culture shape our views on these things. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro propio ego moldean estas cosas en nosotros. We simply cannot know truth without being led to truth. Simplemente nosotros como humanos no podemos conocer verdad si no vamos a la verdad y no somos guiados a la verdad. And that's the beauty of God's word, is He's giving us His truth Y eso es lo lindo de la palabra de Dios porque es verdad to lead us away from false ways, que nos guía, nos aleja de sendas equivocadas, ways that would lead us to death. de caminos que nos llevarían a la muerte. And so as we look at our lives, any place where we experience brokenness or failure or frustration, Y entonces cuando nosotros miramos a nuestras vidas y estamos experimentando frustración o hemos fallado, what was the other one? Failure and failure, frustration. frustration, or discontentment, O no damage in estamos our lives. satisfechos, estamos heridos de alguna manera o estamos hiriendo a otros. This should be a sign to us that we're living according to our ways, not according to His. Eso debería ser para nosotros una seña de que estamos viviendo acorde a nuestros deseos, a nuestra voluntad y no acorde a la verdad encontrada en la palabra de Dios. And with that, then be willing to submit to God's word Y and His entonces con ways, eso nosotros tenemos que llegar a un punto donde estamos dispuestos a someternos a su palabra. not our own, no matter how No right it feels to nuestros us. deseos, aunque se mire correcto a nosotros. The second thing is that the Lord's word gives us peace. La segunda cosa es que la palabra de Dios nos da paz. Psalm 119, 165 says, "Great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble." Salmos 119, verso 165 dice, los que aman la ley y disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. A lot of times when we think about peace, we think about the absence of difficulty or the absence of turmoil. A menudo cuando nosotros pensamos en paz, pensamos en la ausencia de algo difícil, pensamos, sí, en la ausencia de algo difícil. But the story that reminds us that that's not actually true in the scripture is the one where Jesus is on the sea and the storm comes. Pero una historia que nos recuerda que eso no necesariamente es un pensamiento correcto o una cosmovisión correcta, es la historia de Pedro, cuando ellos están en el barco y hay una tormenta. And if you know that story, the storm is raging and the disciples are terrified, but Jesus is asleep. He has peace. Y si conocemos esa historia, sabemos que en medio de la tormenta todos los discípulos están gritando y están ansiosos y Jesús dormido, Él está en paz.
is because he understood that he had power over that storm, Era porque él entendía que él tenía poder sobre la tormenta. but that there is also no storm in our lives that can thwart God's plan for us. Pero también que no hay tormenta en nuestras vidas que puede thwart, Stop. parar o impedir la voluntad de Dios para nuestras vidas. God's word anchors us to an understanding of who he is, but also of his purposes in our lives. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, The purpose in our lives. nos ancla al propósito de Dios en nuestras vidas And it helps us to find peace, hope, and rest, y nos ayuda a encontrar paz, gozo y descanso. even in those times where he doesn't calm the storms as soon as we want him to. Aún en esos momentos cuando Él no calma en la tormenta en el tiempo que nosotros queremos que lo calme. Or in the ways that maybe we think that he should. O tal vez en la manera que nosotros creemos que Él debe de hacerlo. He gives us peace because in his word we see who God is. Él nos da paz porque cuando nos vamos a la palabra podemos ver quién es Dios. One example in my life, me and my wife, we adopted a little girl from China 7 years ago. Un ejemplo en mi vida, nosotros adoptamos una niña de China hace 7 años. And she had a very, very rough childhood and had a lot of challenges when we brought her home. Y su niñez, aunque había sido corto, ya había sido brutal para ella. Y ella tenía muchos problemas cuando la llevamos a casa. To say that this little girl brought a storm in our home is an understatement. Para decir que esta niña trajo una tormenta a nuestra casa es an understatement. Es decir poco. She was full of rage and frustration Ella and estaba anger. frustrada, estaba llena de enojo, coraje. And there were so many times that we were wanting peace from the Lord. Y habían tantos momentos donde nosotros deseábamos, anhelábamos paz de Dios. And even though that circumstance didn't change immediately, we gained that peace because of the Word of God. Y aunque las circunstancias con ella no cambiaron inmediatamente, nosotros sí teníamos paz por lo que encontrábamos en las Escrituras. Because the Word of God tells us that He has compassion and care for the orphan. Porque la Escritura nos dice que Él tiene compasión para el huérfano, gracias. Because the Word of God tells us that He's going to bind up the brokenhearted and those that are hurting. Porque la Escritura dice que Él va a sanar los que están quebrantados de corazón y sanar a los que están heridos. And then when God's people step into obedience, He will strengthen them even if the storm doesn't stop. Y cuando el pueblo de Dios entra en obediencia, un cristiano entra en obediencia, Dios trae la fuerza, no importa la tormenta. And so our peace came from trust. Entonces nuestra paz vino de fe, vino de confianza. And that trust comes from knowing who God is. Y esa confianza viene de conocer quién es Dios. And we can only know who God is through His Word. Y solo podemos conocer a Dios por medio de su palabra. The third thing is that His Word shows us God's will. La tercera cosa es que la palabra de Dios nos muestra su voluntad. John chapter 14 verse 21 says, "Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Juan 14:21 lee, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Question for you all, do you love Jesus? Tengo una pregunta para todos aquí. ¿Tú amas a Jesús? Do you love Jesus? ¿Amas a Jesús? Then you are to obey what he calls us to do. Entonces debes obedecer lo que Él nos ha dicho en su palabra. You are to seek his will and obey his will and obey his commandments. Si lo amas, entonces tú debes buscar su voluntad y debes de obedecer sus mandamientos. But how can we know his will without his word? Entonces, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no conozco la palabra? His spirit can lead us, but we need his word
to the Spirit to use so that we can discern what is right and wrong. Y el Espíritu nos puede guiar, pero necesitamos de la palabra de Dios para poder discernir qué es correcto y qué es incorrecto. So that we are not led astray by our own hearts or the world around Para us. que nosotros no seamos guiados en caminos equivocados por nuestros propios corazones o por la cultura y el mundo a nuestro alrededor. We need to be anchored to God's unchanging word. Nosotros tenemos que estar ancladas en la palabra de Dios que no cambia. Men here, you're called to love your wife as Christ loved the church. Hombres, ustedes son llamados a amar a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. And if you love the Lord, you are to be obedient to that. Y si tú amas a Jesús, tú tienes que ser obediente a eso. No matter how you feel about it inside. No importa cómo te sientes ahorita. But how can you know how Christ loved the church without his word? Pero ¿cómo vas a saber cómo Cristo amó a la iglesia si no conoces la palabra? We in the church are called to love one another. Nosotros en la iglesia somos llamados a amarnos unos a otros. But the world has a very different view of love than what we find in Scripture. Pero el mundo define amor de una manera muy diferente a lo que aprendemos de amor en las Escrituras. So you cannot know how to love one another unless you know texts of Scripture like 1 Corinthians 13. Entonces nosotros no podemos amarnos bien uno a otro si no sabemos o conocemos bien versos básicos como 1 Corintios capítulo 13. Unless you know how Jesus lived his life and loved the people that were around Y him. si no sabemos cómo Jesús vivió su vida y amó a las personas a su alrededor. We're called to love the Lord our God with our whole heart, soul, and mind. Nosotros somos llamados a amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. But how can we know how to do that without his word and him telling us how to love him? Pero ¿cómo podemos hacer eso si no conocemos su palabra, donde nos dice cómo podemos amarlo a Él? If I want to love my wife and I want to buy her a gift, Si yo quiero amar a mi esposa, tal vez le quiero comprar un regalo. and I decided to show her my love for her, I wanted to buy her a cat. Y yo decido, yo le quiero mostrar amor a ella, entonces, ¿saben qué? Yo le voy a comprar un gato. That would be the worst gift in the world because my wife is allergic to cats. Y eso sería el peor regalo que yo le podría comprar. ¿Por qué? Porque ella tiene alergia a gatos. The point is, it doesn't matter if I want to show her how to love her if I don't know how she wants to be loved. El punto es esto, yo no puedo amar bien a ella si yo no sé cómo es que ella recibe amor. And the same is true with the Lord. He gives us his word and tells us how to love him with Y our es whole heart. igual en la palabra. La palabra de Dios nos enseña cómo es que Dios recibe amor y cómo podemos amarlo bien a Él. In the Old Testament, we're even given the images of his people who failed to love him over and over again. Y en el Antiguo Testamento encontramos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo donde su propio pueblo falló en amarlo bien a Él. We're given this for our instruction so that we know how to love him and how to avoid loving him wrong. Y para nosotros se nos dan esas historias como instrucciones y una advertencia de cómo esquivar, amar mal a Dios. So we can only find life when we let his word illuminate truth for us. Entonces nosotros solo podemos encontrar vida When we cuando can- dejamos que su palabra ilumine nuestro camino. When we walk in and find the peace that we find by trusting him as he's revealed himself in Scripture. When we walk in. A walk in peace. Cuando nosotros caminamos en paz es porque estamos viviendo acorde a la voluntad de Dios encontrada en la palabra. We can only find life when we're doing his will in our lives Solo podemos encontrar vida cuando estamos viviendo acorde a su voluntad, as we seek to love him. mientras nosotros buscamos amarlo a Él. So many people want the benefits that come from salvation. Muchas personas quieren los beneficios que vienen de salvación. I was one of those for so many years. Yo fui uno de ellos por muchos años. And when I talk about benefits, really for me and for so many, that benefit is they don't want to go to hell. Y cuando estoy hablando de beneficios como fue para mí, hay muchos que simplemente no quieren ir al infierno. But God gives us so much more. He wants to lead us to life. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. Él tiene una vida en abundancia para nosotros. And he tells us how to do that in John chapter 8, verse 31. Y Él nos muestra cómo hacer eso en Juan capítulo 8, verso 31.
He says this, if you abide in my word, you are truly my disciples. Él dice lo siguiente, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. The scary part about this verse is the reverse, or of this text is that the reverse is also true. Lo que tal vez da un poco de miedo en este versículo es que si mantenerme fiel en sus enseñanzas me hace discípulo, entonces lo opuesto también es una verdad. Which is this, if we do not abide in his word, then we are not his disciples. ¿Qué es esto? Si yo no permanezco en sus enseñanzas, entonces yo no soy su discípulo. So we are to abide in the word of God. Entonces tenemos que mantenernos mantenernos fieles en la palabra de Dios. So how do we do this? Entonces, ¿cómo hacemos esto? As someone who's trying to walk this life faithfully now for almost 25 years, Como una persona que ha estado caminando ya por un poco más de 20 años fielmente buscando ser un discípulo de Dios. de Jesús. I wanted to share a couple of practical things that have helped me. Entonces yo quiero compartir algunas cosas prácticas que me han ayudado a mí. The first one is that you need to make a plan when it comes to being in God's word. La primera es que necesitas un plan para permanecer en la palabra de Dios. If we think that we're just going to fall into understanding God's word or knowing God's word, we're wrong. Si crees que simplemente vas a caer a entender la palabra de Dios y por chiripa vas a lograr entender la palabra, no funciona así. There's a famous American named Benjamin Franklin, and he said, oh, go ahead. Hay un famoso americano que se llama Benjamin Franklin que dijo, He says, if you fail to plan, you are planning to fail. si fallas en planificar, estás planificando fallar. You have to be disciplined to be in his word. Nosotros tenemos que ser disciplinados para permanecer en la palabra de Dios. You have to plan a time in your day to be still, to get away from life. Necesitas planificar un tiempo, una hora, un momento para que es tu cita con Dios, para poder alejarte de la vida. And it can look different for everybody. Y eso se mira diferente para cada persona. Some of you can be in his word in the morning, some would Algunos be pueden better estar en la palabra en la in the mañana, evening. otros por la tarde. Some of you can listen to it because it's easier to listen to, others can read. Otros pueden tal vez leerlo, pero otros tal vez no. Entonces mejor escucharlo y mejor aprenden mientras escuchan. But you have to set aside time and stick to that and be disciplined to it. Pero igual tienen que hacer el tiempo y mantener esa cita con Dios. But some people would say, well, I don't want to be disciplined because then it starts to feel like a duty. Y tal vez tú estás pensando, es que yo no quiero ser disciplinado porque entonces se convierta en un quehacer. But there are times, even when we do those things, that the Lord uses that work to then change our hearts. Y la realidad es que aun cuando lo hacemos cuando se siente como un quehacer, Dios utiliza nuestra fidelidad a Él para cambiar y moldear nuestros corazones. And this is something we can all do. Y eso es algo que todos podemos hacer. It doesn't matter whether you've been walking with the Lord for 5 years No or importa 20. si has estado caminando con Dios por 5 años o por 20. And all you have to do is start with a little more than what you're doing today. Y lo único que tienes que hacer es tal vez iniciar con un poquito más de lo que ya estás haciendo hoy. So if you're not somebody who reads God's word on a regular basis, Entonces, si eres una persona que no lee o escuche la palabra de Dios con frecuencia, don't start by making a commitment to the Lord to read the entire book of Revelation in one sitting. no inicies con una promesa a Dios. Yo voy a leer todo Apocalipsis de un solo. That probably won't last for very long. Es muy probable que no lo vas a lograr. But start with 10 minutes. Mejor inicia con 10 minutos. Start with reading one chapter. Si te cuesta, inicia solo con leer un capítulo. And if you're somebody who reads one chapter every day, Y si eres una persona que ya estás leyendo un capítulo todos los días, then make a plan to be in His Word more and read 2 chapters. entonces haz un plan para permanecer más en su palabra y tal vez leer 2 capítulos. It's just taking little steps in the same direction year after year. La idea es que tomemos pasos chiquitos, pero pasos seguros cada año en crecer. And the more and more you do it, the more you will find that you love the Word of God. Y lo más y más que lo hacen, van a encontrar que más y más se enamoran con la palabra de Dios. The other thing, as you go to His Word,
Pray and ask good questions. La otra cosa que diría es que cuando vamos a la palabra de Dios, ora y haz buenas preguntas. Before you get into His Word, always ask the Lord to open up your eyes, open up your hearts. Antes de entrar a la palabra de Dios, para y pídele, Dios, revela abre mis ojos y revela tus verdades a mí. Ask the Spirit to show you what He wants to show you in that day. Dile, Espíritu Santo, muéstrame lo que tú quieres que yo vea este día. Ask, as you're reading the text, what does this teach me about God? Y mientras están estudiando, hagan la pregunta. What is ¿Qué es lo que me enseña este texto acerca de Dios? What does this text teach me about His character or His promises? ¿Qué me dice acerca de su carácter o sus promesas? What does this text teach me about mankind and myself? ¿Qué es lo que me enseña este versículo, este capítulo acerca del hombre o de mí mismo? What does it teach me about my sins, my struggles, my tendencies, ¿Qué even me my está idols? mostrando sobre mis tendencias, mis pecados o hasta tal vez mis ídolos? Does this lead me to thankfulness or to a promise of God? Este versículo, este capítulo me lleva a gratitud o tal vez una promesa de Dios. Does it lead me to something that I need to trust in Him more and put my faith in Him? Me lleva hacia algo donde yo necesito soltar otra cosa, confiar más en Dios, poner mi fe más en Él en esto. Do you need to change your view about something in the world to align it with His? O tal vez necesitas cambiar una forma de pensar y una forma de ver el mundo para alinearse más a la palabra de Dios. Is there a response that you need to make or a decision that you need to Tal make? vez hay una respuesta o alguna aplicación, algo que ahora una decisión que tienes que tomar a base de lo que estás leyendo. Does it call you to treat the people around you differently than you are now? No te llama esa porción de escritura a tratar con las personas de una manera diferente de la cual tú has acostumbrado a tratar con las personas. Asking these questions can help us submit to what the Lord has for us in our Estas lives. preguntas nos llevan a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. You just have a bee. Oh, that's okay. Almost on your neck. The second thing, or the last piece of that, is as you read His Word, be doers of His Word. Y la tercera cosa en esto es, no solo seamos oyentes de la escritura, seamos hacedores de la palabra. James chapter 1 verse 22 says, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Santiago capítulo 1 verso 22 dice, no solo sean oyentes de la palabra, sino que sean hacedores de la palabra, porque si no son hacedores, se están deceiving. Ayuda. Engañando a sí mismo. It's really easy for us to go to God's Word and just want to become smarter and smarter and learn more and more about Bible stories and different verses. Porque es más fácil ir a la palabra y solo aprender más y tener más conocimiento y conocer mejor las historias que aplicarlo. And never get to a place where we're actually trying to live out the things that God has called us to do. Y es más fácil hacer eso, aprender tanto de la palabra, que ir y aplicar la palabra a nuestras vidas y tratar de alinear nuestras vidas con su voluntad. So we'll read about things like prayer, Entonces leemos sobre cosas como oración. and we'll want to learn more about prayer, the types of prayer, ways to Y pray. entonces pasamos tiempo estudiando el tema de oración, diferentes formas de orar, tipos de oraciones encontradas en las Escrituras. We might want tools to help us to know how to Y pray. hasta vamos y encontramos herramientas para poder ayudarnos a orar. And we'll read a verse like that tells us to pray without ceasing. Y leemos un versículo que dice que orad sin cesar, sin cesar. And see that that's good, but never actually try to pray more. Y acumulamos todo este conocimiento y lo vemos como algo, eso sí es bueno. Y de ahí no nos esforzamos para orar más. And we will not find the abundant life that God has for us by just learning about these things. We have to do these Y things. nosotros no vamos a vivir en esa vida de abundancia que Dios tiene para nosotros si solo aprendemos acerca de estas cosas y no las vivimos. Don't be too quick to move on to the next thing. If you're reading God's Word and He lays something on your heart, sit on that and let Him work on your heart. Si estás leyendo la palabra de Dios y Él pone una carga sobre una porción de la escritura en tu corazón, no seas rápido en solo seguir adelante a hacer la próxima cosa. Quédate ahí un rato. Ve y pídele al Espíritu Santo que te revele lo que te está tratando de enseñar y aplícalo a tu vida.
Seek to practice those things and tell them to somebody that you trust to help keep you accountable to walk in faith. Busca aplicar estas cosas en tu vida y dile a alguien más en tu vida que puede caminar contigo y mantenerte en constante, a alguien que pueda rendir cuentas acerca de la aplicación que estás tratando o el carácter que estás tratando de formar dentro de ti. And so ask good questions, be doers of the word, but be in his word. Entonces, hacemos buenas preguntas, permanecemos en la palabra de Dios y hacemos lo que nos enseña. Seek to abide in his word. Buscamos permanecer en su palabra. And if you love him, then obey his commands and do what he asks you to do. Y si lo amas, entonces obedece sus mandamientos. And I know that you will find and begin to find the abundant life that he has for Y you. yo sé que cuando vas obedeciendo sus mandamientos, encontrarás esa vida de abundancia que Jesús tiene para ti. My prayer is that each and every one of you would find life in Jesus first and foremost. Mi oración es que cada uno de ustedes, primero, antes de nada, encuentren vida en Cristo Jesús. But also that you would learn to fall in love with his word and to obey his commands so that you might find the abundant life he has for you here. Pero también que deseo que se enamoren con su palabra y que puedan llegar a un punto de obedecer la palabra de Dios para encontrar esa vida de abundancia que Él tiene para ti aquí en esta tierra. Not that life will always be perfect. No que la vida siempre va a ser perfecto. Not that everything in our lives will be fixed by God. No que Dios va a arreglar cada cosita y cada problemita en nuestras vidas. But we know that he will be with us in the midst of all of those things. Pero podemos saber que Él está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. And again, because of his word, we know we have the hope that one day all those things will be fixed. Y otra vez, porque conocemos su palabra, lo que sabemos y tenemos esperanza es que algún día todas esas cositas, algún día Él los arreglará. So my challenge for you this evening is to make a plan to be more in God's word tomorrow than you were today. Entonces mi desafío para ustedes es hagan un plan hoy, esta noche, para permanecer más en la palabra de Dios mañana, más de lo que estaban hoy, To make it a part of your life, para hacerlo parte de tu vida. the primary part of your life. Y no solo hacerlo una parte marginal de tu vida, sino que la parte principal de tu vida. As you leave, there's some little brochures that have Bible studies and some of the things that we've talked about this evening. Okay, mientras van saliendo esta noche, señor Miriam, ahí tiene unos papelitos que tienen adentro, tienen un estudio bíblico y algunos de los puntos que yo hablé esta noche. So if you're looking for some help or some guidance or where to start, that's a great Entonces, si tú tool. estás buscando ayuda o guianza, eso es un buen punto de partida. Well, let me pray. Yep. So, Father, I thank you for this evening. I thank you for this body of brothers and sisters. Señor, yo doy gracias por esta tarde y doy gracias por este cuerpo de hermanos y hermanas en Cristo. Father, I'm so thankful for the fruit that you've borne in this ministry over these many years. Señor, yo te doy gracias por el fruto que tú has dado durante tantos años en este ministerio. Father, I want to pray your blessing over this church. Señor, yo oro bendición sobre esta iglesia. Father, I ask that you would give them your favor. Señor, yo pido que tú estés a favor de ellos. Father, I also pray that you would give them an absolute love and passion for your Yo word. también oro, Señor, que ellos tengan un amor y una pasión para tu palabra. And for each person that takes a step in trying to be more faithful to being in your word, Y que cada persona que esta noche decide que van a ser más fieles y permanecer más en tu palabra, that they would find you and the life that you've promised to give. que ellos te encuentren a ti y que encuentren esa vida de abundancia que tú has prometido. Pray these things in your name. Amen. Oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.